Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Eh, bueno es Dios, Dios es bueno y por siempre Dios seguirá siendo bueno por todas sus bondades, por todas sus eh, maravillas que tiene dispensadas para todos y cada uno de nosotros. En esta noche, mis amados hermanos, tengo el privilegio nuevamente de compartir la palabra del Señor y para ello en esta noche vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. En medio de la paz que el Señor nos da, en medio de la convulsión de este mundo, Padre, gracias, porque una vez más estamos reunidos en torno a ti en esta noche, Señor. Porque una vez más, Padre bendito y poderoso, podemos estar dándote gracias y estar expuestos al poder transformador que emana de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, porque una vez más, Señor, tú te haces propicio a cada uno de nosotros y estamos seguros que en esta noche, como siempre, Señor, tú hablarás a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el santo, en el bendito y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder estar reunido con ustedes, estar en un mismo sentir, poder compartir la palabra de Dios, que es tan importante para todos y cada uno de nosotros. Y en esta noche vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con todo aquello que nuestro Dios plasmó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a hablar en esta noche acerca de la predestinación y el porqué de la predestinación. ¿Qué tiene que ver la predestinación con nosotros? Para ello quiero que usted me acompañe, si es tan amable, al libro de Romanos, capítulo 8, verso 29 y 30. Y la palabra del Señor aquí nos muestra algo tan maravilloso que tiene que ver con las facetas de nuestra vida. Tres facetas importantes en las cuales están involucradas la preexistencia, la predestinación y la preordenación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29 y 30. Porque los que antes conoció, escuche bien, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, de tres aspectos súper importantes. Habla en el verso 29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí se está refiriendo a todos nosotros, donde el Señor, pues prácticamente nos conoció en una cita previa con el objeto de predestinarnos para darnos a nosotros una imagen conforme a la de su Hijo, para que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos, y que a través de esta predestinación el Señor, pues obviamente, desarrolle un plan. La Biblia, mis amados hermanos, muestra, la palabra de Dios nos muestra que Dios es el Padre de los espíritus y que nos conoció a todos nosotros desde antes de crear y fundar la tierra. Pues Él creó los espíritus, Él es el Padre de los espíritus, y esto lo vemos nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 9, donde dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Y dice aquí el escritor de Hebreos con una pregunta, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos?
Entonces la palabra del Señor nos ratifica que es el Padre de los espíritus y que Él, mis amados hermanos, antes de la fundación de la tierra, creó los espíritus y les predicó el Evangelio. Escuche bien, les predicó el Evangelio en esa preexistencia humana. Y a estos espíritus que les predicó el Evangelio, de ellos a unos los hizo ángeles y a otros los hizo seres humanos. Vimos lo que dice Hebreos 12:9, donde ratifica que Él es el Padre de nuestros espíritus, y en Hebreos 1:7 la palabra nos dice que de los ángeles el Señor dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Dios, el Padre, en la preexistencia, a través de la palabra, nos está hablando, mis amados hermanos, precisamente de esa preexistencia que todos hemos experimentado y de la cual nosotros no tenemos en nuestra mente humana un recuerdo como tal, pero en nuestro espíritu, mis amados hermanos, que pertenece a la esfera espiritual, está escrita esa experiencia de la preexistencia. Y la preexistencia, mis amados hermanos, nosotros la podemos, eh, nosotros la preexistencia la podemos no definir, sino que ponerla como un marco de referencia que se refiere a la vida que el espíritu de cada ser humano tuvo en los lugares celestiales antes de ocupar el cuerpo y nacer en la esfera material. ¿Escuchó bien, mi amado hermano? Entonces, nosotros aquí prácticamente, mis amados hermanos, podemos darnos perfectamente cuenta lo que la palabra del Señor nos está queriendo decir, que a través de la preexistencia nosotros tuvimos la oportunidad, mis amados hermanos, de estar expuestos a esa presencia maravillosa de nuestro Dios, y Él nos ministró de su esencia a través de su evangelio para que antes de que nosotros pusiéramos un pie en esta tierra, en esta esfera, mis amados hermanos, nosotros tuviésemos una información, un disco duro con información espiritual divina, mis amados hermanos, que pues obviamente está escrita en nuestro espíritu. Si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 11, versos del 1 al 2, Pablo le dice a la iglesia de Roma, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Escuchó bien? De ningún modo, porque yo también soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y mire lo que dice en el verso 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual, como dice, conoció con anterioridad. Está reafirmando, ratificando, mis amados hermanos, de esa interrelación en la preexistencia. Si usted quiere saber más de esto y leer más, usted puede ir después de que termine este estudio al libro de Job, capítulo 38, versos del 1 al 21. Ahí usted va a escuchar ese diálogo que entabla Job con el Creador, con nuestro Dios, y Dios le empieza a responder a Job y le empieza a manifestar en dónde están los fundamentos de la tierra. ¿Acaso tú estabas antes de que tú nacieras? Y empieza a decirle una serie de cosas. Es un diálogo muy maravilloso, muy, muy interesante, donde pone como marco referencial la preexistencia. Y cuando nosotros queremos definir, de acuerdo al diccionario de la lengua española, la palabra preexistencia, la preexistencia la define como la existencia anterior con alguna de las prioridades de naturaleza u origen. Entonces, la preexistencia que nosotros tenemos es una preexistencia espiritual divina de acuerdo a este concepto. Y volviendo al libro de Romanos, capítulo 8, que leímos al principio como un versículo base, dice que en el pasado, antes de nacer, mis amados hermanos, estoy regresando a la cita de Romanos 8, 29 y 30,
En el pasado, antes de que nosotros naciéramos, el Padre que dice, nos conoció y nos predestinó. Y en el presente nos ha llamado y nos ha justificado por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que en el futuro, mis amados hermanos, podamos nosotros obtener una glorificación. Él nos va a glorificar. Y a través de esta glorificación, mis amados hermanos, nosotros podamos presentarnos delante del Señor nuevamente y decirle, misión cumplida. Lo que tú nos prometiste, la misión que tú nos pusiste a desarrollar en la esfera material, la hemos desarrollado a través del llamamiento que tú hiciste, a través de esa preexistencia en la cual tú nos instruiste para que tengamos una vida eterna llena de glorificación. En Romanos 8:29 leemos que antes de nacer, mis amados hermanos, Dios nos conoció. A unos los predestinó para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, pero a otros, mis amados hermanos, los predestinó para llegar a ser vasos de deshonra o vasos de ira. Veamos lo que nos dice Romanos 9, 21 y 22. Y Romanos 9, 21 y 22 nos dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Verso 22. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí la palabra del Señor nos habla de vasos de honra y vasos de deshonra para ira. Y esa predestinación, mis amados hermanos, fue hecha en base a la elección que cada espíritu hizo. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo va a ser eso que cada espíritu hizo? Sí, mi amado hermano. Estamos hablando de todo aquello que sucedió, mis amados, en esa preexistencia, donde el Señor nos impregnó de su naturaleza, donde el Señor nos impregnó de su esencia y nos mandó a desarrollar una misión en la esfera material con el objeto, mis amados hermanos, de que en función a la elección que nosotros hicimos en esa preexistencia, desarrolláramos, mis amados hermanos, aquí en la tierra un papel. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 6, verso 45. Y la palabra del Señor nos dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Mire qué interesante lo que dice el Evangelio según San Juan. Escrito está en los profetas que todos serán enseñados por Dios en esa preexistencia. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre, dice, viene de mí. Entonces, habiendo definido que la predestinación es el producto del trabajo que Dios hizo en la preexistencia en cada uno de nosotros, en nuestro ser espiritual, podemos decir que la predestinación o predestinar es limitar de antemano. Predeterminar es determinar antes de, es apartar desde un principio o anticipadamente, decretar de antemano y ordenar por adelantado. Eso es predestinar. Y bíblicamente, mis amados hermanos, la predestinación se refiere a el destino que desde la preexistencia le fue trazado a cada ser humano para que lo realice sobre la tierra. Lo vuelvo a repetir, esta definición. La predestinación es el destino que desde la preexistencia le fue trazado, te fue trazado a ti, me fue trazado a mí, nos fue trazado a cada uno de nosotros, a cada ser humano, para que lo realicemos
aquí sobre la tierra. Ese destino, mis amados hermanos, no puede ser modificado porque está determinado sobre la base de la elección que cada espíritu o cada uno de nosotros cuando éramos espíritu hicimos en esa preexistencia. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es esa elección en la preexistencia? ¿Cuál es esa elección que nosotros hicimos? Una de las maravillas que tiene la creación de Dios, uno de los atributos, uno de los privilegios con los cuales el Señor dotó a todas sus creaciones, es con el libre albedrío. Y el libre albedrío, mis amados hermanos, nos da a nosotros en cuerpo espiritual y en cuerpo material el poder elegir qué es lo que nosotros queremos hacer. Y antes de poner un pie en la tierra, cuando nosotros éramos espíritus, cuando el Padre de los espíritus puso en nosotros su esencia divina, nosotros tuvimos que tomar una elección en esa preexistencia. Y por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo cumplir la voluntad del Padre. El Señor Jesús vino a la tierra a cumplir, mis amados hermanos, el plan que el Padre le trazó en la preexistencia. En Mateo 3:15, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice, y respondiendo Jesús, le dijo a Juan, permítelo ahora, porque es conveniente que nosotros cumplamos así toda justicia. Entonces, Juan se lo permitió. Aquí, si nos vamos al marco referencial de lo que se está hablando aquí en el verso 15 del capítulo 3 de Mateo, se está hablando cuando Cristo Jesús estaba en el Jordán con Juan el Bautista y Juan no quería bautizar porque sabía que Cristo Jesús era mayor que él en divinidad. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo del plan que se trazó en la preexistencia, el Señor Jesucristo le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así con toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. ¿A través de qué? A través del redarguir del Espíritu. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 15, verso 25, Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 25, mis amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de lo que dice aquí la palabra. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Mire lo que está diciendo el Evangelio. Lo que se tenía que cumplir, que era, me odiaron sin causa. Odiaron a Cristo Jesús. El odio que manifestó el pueblo en contra de Cristo Jesús estaba escrito, era parte del plan que estaba predestinado. Y la elección de nuestro Señor Jesucristo para hacer y cumplir la voluntad del Padre contemplaba esto y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso, mi amado hermano, tú no te debes de extrañar cuando por diversas razones te odien, te rechacen o caigas en situaciones en las cuales la gente te va a traicionar, te va a levantar insidias. Insidia es poner un cerco. Porque para poder desarrollar el plan que nuestro Señor trazó para nosotros en la preexistencia y nos mandó aquí a la tierra con una predestinación, tienen que suceder cosas en nuestra vida, mis amados hermanos, que tienen la única misión, mis amados hermanos, de cumplir un plan para que nosotros seamos glorificados en eternidad. Vayamos nosotros ahora a lo que dice Juan capítulo 19, verso 28. En Juan capítulo 19, verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, aquí está Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sabiendo que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed.
Cristo Jesús ofreció su vida, el plan que el Padre trazó, lo desarrolló sin mancha, sin contaminación, en holocausto para la expiación y perdón de las transgresiones, pecados e iniquidades que tú y yo, que todos nosotros hemos cometido. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante este tema de esta noche, porque tiene mucho que ver con el propósito que nosotros debemos desarrollar aquí en esta tierra como hijos de Dios. Otra de las cosas para las cuales está la predestinación o la elección en la preexistencia de parte nuestra es para la salvación. La predestinación para la salvación. Los que fuimos conocidos con anterioridad, como leímos, por el Padre en la preexistencia, escuchamos su enseñanza y aprendimos de él, de acuerdo a lo que dice Juan 6:45. Lo vuelvo a repetir este versículo, que lo leímos. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene de mí. Entonces, en algún momento de nuestra vida, mis amados hermanos, sobre esta tierra escuchamos y reconocimos la voz del buen pastor, que es Jesucristo, y lo seguimos para ser adoptados como hijos de Dios, para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso, el Evangelio según San Juan tiene peculiaridades tan maravillosas, y en el capítulo 10, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Escuche bien, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque es parte de un plan, es parte de un plan divino, mis amados hermanos, trazado en la preexistencia. Y desde la preexistencia, Dios trazó una predestinación en nosotros para salvación. En Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él. Escuche bien, antes de la fundación del mundo. ¿Aquí de qué está hablando? De la preexistencia. Y que en esa preexistencia Dios nos predestinó, Dios nos escogió. Vuelvo a repetir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos, para que nosotros seamos sin mancha delante de Él. En amor, escuche bien, verso 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Miren, mi amado hermano, esta escritura es maravillosa. Esta escritura, mis amados hermanos, es algo grandioso, porque aquí está descrito lo que estamos hablando en esta noche. No somos producto de la casualidad, no somos un accidente fortuito, somos parte de un plan, porque antes de que existiera nuestro barro, nuestro cuerpo, mis amados hermanos, nuestra carne, nuestro cuerpo humano, existió nuestro espíritu. Y como siempre lo hemos dicho y lo hemos enseñado, nosotros no somos un cuerpo con un espíritu, nosotros somos un espíritu que fue asignado a un cuerpo para que desarrolle un plan divino desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. Romanos 8, verso 15 al 23 nos dice: pues
no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual podemos clamar papito lindo. Aquí, mi amado hermano, se está refiriendo a todo aquello que nosotros estamos hablando en esta noche. Y miremos lo que dice Romanos 8:23. Lo que leí fue Romanos 8:15. Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mi amado hermano, nuestro espíritu, por eso, tiene que estar lleno del Espíritu de Dios, porque la misión de nuestro espíritu, mis amados hermanos, nuestro espíritu humano, es dejarnos llenar del Espíritu de Dios para que nuestro cuerpo sea redimido, para que nuestro cuerpo, mi amado hermano, pueda gozar del beneficio del plan de la predestinación que nuestro Dios trazó para cada uno de nosotros. Pero también, mi amado hermano, así como fuimos predestinados para salvación, hay muchos que por su elección en la preexistencia fueron destinados o fueron predestinados para perdición. Las vasijas de honra y las vasijas de deshonra. Judas, mis amados hermanos, representa a las personas que como consecuencia de que en la preexistencia rechazaron el mensaje que el Padre nos ministró y que nos predicó, entonces Judas es el prototipo de los que fueron predestinados para la perdición. Siempre en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, mis amados hermanos, verso 12, dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Cristo Jesús hablando en relación a sus discípulos. El nombre que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Mire qué terrible, porque aquí está hablando de Judas, habiendo sido tomado, habiendo sido ministrado, habiendo sido instruido en la preexistencia, tuvo una elección. Y esa elección tuvo mucho que ver con el receptor que hizo que la entidad, el hijo de perdición, lo tomara, entrara en él. Y miren lo que estaba descrito ya en Juan, siempre en el Evangelio, según San Juan capítulo 13, verso 18, miren lo que dice la palabra. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Mire qué interesante. Ya estaba descrito, ya estaba hecho ese plan, mi amado hermano, en función a la elección, una vasija de deshonra. ¿Y qué más podemos decir? Mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 20. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. La predestinación de aquel en el cual iba a entrar el hijo de perdición, la entidad, el hijo de perdición. Y siempre hay 4 versículos adelante en el libro de Hechos, dice, y habiendo orado, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, aquí está el concilio de los discípulos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Verso 25. Para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¿Qué lugar le correspondía? El lugar que estaba predestinado para aquel que fuera a ser ministrado por la entidad, el hijo de perdición. Es decir, mi amado hermano, que personas que están así,
no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Son personas, mis amados hermanos, que pueden tener la oportunidad. Y mire, aquí quiero hacer un énfasis especial, que adicionalmente, así como hay personas predestinadas para salvación y otras personas han sido predestinadas para perdición, también hay personas optativas. Escuche bien, personas optativas. Es decir, mis amados hermanos, que no aceptaron ni rechazaron el mensaje que el Padre les predicó en la preexistencia. Por lo que en la esfera material, en esta vida, tienen la opción, mis amados hermanos, de recibir o de rechazar la salvación que el Padre le ofrece. Yo ruego a Dios, mi amado hermano, que todos y cada uno de nosotros estemos claros y compenetrados del plan que el Señor trazó para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? La predestinación también es un plan que Dios estableció para todos aquellos que tienen que desarrollar o que tenemos que desarrollar un ministerio. Tal es el caso de Jeremías. Jeremías, antes de formarlo en el vientre de su madre, lo predestinó para ser un profeta de Israel. Acompáñenme, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 1, versos 4 y 5, donde dice: y vino a mí palabra del Señor, Jeremías 1, 4 y 5, diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Mire qué interesante la forma como describe, mire la forma como se anuncia esto: antes que yo te formara, Dios hablando, en el seno materno te conocí, tal como nosotros lo vimos en el libro de Romanos capítulo 8, que a los que antes conoció, Él también los predestinó, al igual que a Jeremías. Y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Jeremías estaba predestinado a un ministerio. Como tú, como yo, estamos predestinados a desarrollar un ministerio. Vemos también, mis amados hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo, a quien Dios lo separó desde el vientre materno para el ministerio, para recibir y predicar la revelación de Cristo a los gentiles. Y hasta aquí todo está bonito. Bonito lo que el Señor le dice a Jeremías. Preguntémosle a Jeremías si fue bonito experimentar todo aquello que le tocó experimentar. Preguntémosle a Pablo si le gustó todo aquello que tuvo que experimentar en la esfera material para cumplir con la predestinación que el Señor le trazó para desarrollar el ministerio. Acompáñeme, por favor, a la epístola, a la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, o de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 15, donde dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿desde cuándo lo apartó? Desde el vientre de su madre, y lo llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, dice, sino que fue a través de la revelación, a través del Espíritu. Y miren, mi amado hermano, siempre hablando de la predestinación del ministerio de Pablo, en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Mire, ese llamado, esa predestinación a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y si usted me acompaña a 1 Corintios, también capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
Ahí está la predestinación para desarrollar un ministerio. Y si nosotros pudiéramos hablar de nosotros, mis amados hermanos, podríamos decir, ¿cómo se llama? Patty, Gladys, Astrid, Tamara, hermana Chaito, Jimmy, Julia, todos los que están ahorita sintonizados. El Señor nos daría la oportunidad de decir, cada uno de nosotros por nombre, siervos de Cristo Jesús, llamados a ser unos apóstoles, unos profetas, unos maestros, unos pastores, otros diáconos, hijos de Dios, a desarrollar un plan, a desarrollar un ministerio. Perdón, mis amados hermanos. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versos 11 y 13, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, y él dio a algunos, o él predestinó a algunos, el ser apóstoles, el ser a otros profetas, el ser a otros evangelistas, el ser a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso, mis amados hermanos. La trampa más grande que el enemigo ha desarrollado, mis amados hermanos, sobre la humanidad es hacer creer que nosotros no valemos nada, hacer creer que nosotros somos producto de la casualidad, hacer creer que nadie nos ama, que no somos importantes para nadie. Yo te quiero decir en esta noche que tú eres importante, que tu vida es importante, que los días de tu vida, mis amados hermanos, sean muchos, sean pocos, tienen un propósito, y ese propósito es que tú cumplas con el plan para el cual el Señor en la preexistencia te predestinó para que desarrolles algo de la mano, bajo la guianza del Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 10, aquí nos habla de la preordinación. Hemos hablado de la preexistencia, hemos hablado de la, ¿cómo se llama? De la predestinación, pero hay algo bien importante para que se desarrolle la predestinación, que es la preordinación. Y la preordinación nosotros la vemos en el libro o la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mire el propósito. Esta es la preordinación, para hacer buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Mire, mi amado hermano, Dios trazó un plan maravilloso. ¿Para qué? Para que tú y yo hagamos obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, mis amados hermanos, andemos en esas buenas obras. Mire qué maravilloso es esto. La Biblia, la palabra de Dios nos indica que Dios preparó de antemano las obras, mis amados hermanos, que todo aquel que ha sido nacido de nuevo debe de realizar en su vida sobre la tierra. Entonces, la preordinación nosotros podemos definirla o podemos decir que se refiere la preordinación a los medios o las obras por medio de las que cada una de las personas, tú y yo, cumplirá su predestinación. ¿Entendió, mi amado hermano? Mire qué interesante. Vuelvo a decir, la preordinación se refiere a los medios o las obras por medio de las cuales cada uno de nosotros va a cumplir nuestra predestinación. La pregunta, vuelvo a hacerla. ¿Estás desarrollando el plan que Dios desarrolló para tu vida? A veces hay cosas que tú no quieres hacer en tu vida. A veces tú no aceptas los métodos, tú no aceptas las circunstancias, tú no aceptas las cosas que se están dando en el escenario de tu vida.
Y cuando tú no aceptas eso, tú no estás aceptando la preordinación que Dios estableció para que se cumpla la predestinación tuya sobre esta tierra. En pocas palabras, la preordinación, mi amado hermano, mi amada hermana, es el plan que Dios determinó para cada uno de nosotros. La diferencia, o a diferencia de la predestinación, la preordinación, mis amados hermanos, sí se puede modificar. La preordinación se puede modificar y va a hacer que nosotros pues pasemos por circunstancias dificultosas, entremos a desiertos que Dios quizá no tenía, que Dios no tenía contemplados en el plan, pero como nosotros decidimos cambiar la preordinación, entonces tuvimos que experimentar algo. Mire, mi amado hermano, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, podemos ver a un Sansón que fue predestinado para ser juez. Mire qué interesante. Si usted lo puede ver en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5, y en el libro de Números, capítulo 6, versos del 4 al 12, los temas que vamos a desarrollar ahorita. Dios, mis amados hermanos, preordinó sobre la vida de Sansón para que él fuera nazareo. Y el hecho de ser nazareo era necesario que se cumpliera en la vida de Sansón para que él pudiese optar con el cargo de juez para el cual el Señor lo había predestinado. Es decir, que por medio del voto de nazareo debía cumplir su llamado a ser juez y ser un libertador de su nación. En número 6, del 4 al 12, está todos los votos relacionados a una persona que estaba destinada a ser nazareo. El voto de nazareo tenía, entre otros, los requisitos como no comer nada proveniente de la vid, ni pasar navaja sobre la cabeza. Pero Sansón, mis amados hermanos, no las cumplió. Aunque Sansón sí alcanzó el cumplimiento de su predestinación, pues fue juez sobre Israel, no cumplió con la preordinación que Dios había trazado para su vida. Y al final de sus días fue objeto de burla de los filisteos y, mis amados hermanos, murió con los filisteos. Dios también estableció una preordinación, mis amados hermanos, para todos aquellos que estaban predestinados para el sacerdocio. La ley estableció que los sacerdotes deberían de realizar su ministerio de los 30 a los 50 años de edad. Sin embargo, nosotros vemos, mis amados hermanos, testimonios en la palabra de Dios, como los hijos de Elí, de los cuales hemos hablado mucho últimamente, donde Ofni y Fines fueron cortados antes de llegar a los 30 años. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque fueron impíos. Y aunque nacieron en la tribu de Leví, ellos se negaron a realizar las funciones sacerdotales tal como estaba descrito en el libro de Deuteronomio, mis amados hermanos. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, podemos nosotros ver en la palabra de Dios cómo estos hombres, pues, o estos jóvenes, porque eran menores de 30 años, en estos jóvenes se cumplió su predestinación para el sacerdocio, porque nacieron en la tribu de Leví, pero no cumplieron su preordinación porque no realizaron, mis amados hermanos, su servicio sacerdotal. Esto, si usted lo quiere ver, está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27 al 34. Vamos a correr un poquito porque el tiempo nos está avanzando. Vemos también, mis amados hermanos,
que la predestinación que Dios estableció para José, para gobernar Egipto, para preservar la vida del pueblo de Israel, la logró a través de que Dios estableció una preordinación, acontecimientos varios que no fueron muy agradables, para ayudarlo a alcanzar el propósito que Dios destinó para José. Por ejemplo, el rechazo, la venta por parte de sus hermanos, el hecho de haber sido enviado de Egipto, el hecho de haber estado preso, el hecho de haber estado siendo acosado, y al final pues llegó a ser el segundo en el gobierno del reino de Egipto. A diferencia de los ejemplos anteriores de los hijos de Leví, José sí cumplió completamente su preordinación. Mire, mi amado hermano, la pregunta que nos podemos hacer en esta noche ¿es importante que yo conozca cuál es mi preordinación para que se cumpla la predestinación? ¿Estoy yo enterado? ¿Estoy yo desarrollando en mi vida el plan que Dios trazó para mí? ¿Será que Dios es mudo? ¿Será que Dios está jugando acertijos con nosotros, que nos está dando pistas erróneas para confundirnos? Mi amado hermano, yo te aseguro que no. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios claro. Dios es un Dios que no cambia sus planes. Dios es un Dios que no nos confunde, sino que al contrario, dice la palabra en Mateo 24, Cristo Jesús nos dice: mirad que nadie os engañe. 3 veces lo dice. La palabra del Señor nos advierte: Cristo Jesús se manifestó para venir a deshacer las obras del maligno, y una de las obras del maligno, una de las obras del reino de las tinieblas es el engaño, mi amado hermano. Por tanto, en esta noche, el objetivo de este mensaje, mi amado hermano, es que cada uno de nosotros podamos entrar a conocer, mis amados hermanos, cuál es el propósito para el cual el Señor nos predestinó. ¿Cuál es el propósito para el cual nosotros pertenecemos a un ministerio? ¿Cuál es el propósito para el cual nosotros estamos desarrollando ciertas actividades? ¿Cuál es el propósito, mi amado hermano, de que en nosotros se tengan que cumplir ciertos eventos que van a marcar nuestra vida? Quizá en este momento tú no lo comprendas, quizá en este momento tú estás desesperado, quizá en este momento tú estás con ganas de tirar la toalla, quizá tú en este momento has sufrido situaciones en el ministerio que me estoy refiriendo en el ministerio que el Señor te ha dado, que tú quieres ya abandonar. Mi amado hermano, yo te digo en esta noche, Dios es un Dios de orden. Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca te ha mandado a una trampa. Dios nunca te ha dejado desamparado. Dios nunca te ha dejado solo. Dios siempre ha estado contigo. Y al igual que los personajes que citamos como ejemplos anteriormente, Dios tiene propósitos específicos para el cuerpo de Cristo, del cual tú eres parte. Dios tiene un plan específico para ti, porque Dios, cuando tú eras espíritu, cuando Él te formó, porque Él es el Padre de los espíritus, cuando Él te formó como espíritu, dijo: te enviaré a la tierra, como le dijo a Jeremías, para que seas profeta a las naciones, a mi pueblo. Yo estoy seguro que tú que me estás escuchando, el Señor te ha levantado para que tú seas un libertador, para que tú, antes de ser un libertador, seas libre, para que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario venga a cumplirse, venga a desarrollarse en tu vida, y que tú, mi amado hermano, puedas ser feliz, para que tú, mi amado hermano, puedas tener abundancia, no abundancia poniendo en primer lugar lo material. No, lo material viene como consecuencia de la abundancia y de la riqueza que Dios quiere darle a tu alma, la prosperidad espiritual, la prosperidad en el alma que Dios quiere traerte en esta noche a través de la administración, a través del redarguir que el Señor está haciendo
en ti. Y le ruego a Dios que en esta noche el Señor esté tocando tu espíritu, no tu corazón, sino que tu espíritu, para que nosotros podamos descubrir ese plan. Estamos llamados a alcanzar y a lograr aquello que el Señor predestinó y preordinó para cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto? Y si nosotros estamos dispuestos, podremos presentarnos aprobados delante de Dios como obreros que no tienen nada de qué ser avergonzados. En Filipenses capítulo 3, verso 12, la palabra del Señor nos dice, no que lo tenga ya conseguido, Pablo hablando a la iglesia de Filipo, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Mi amado hermano, el ejemplo que nos pone Pablo es para que nosotros no nos cansemos, para que nosotros sigamos adelante en la carrera. De una cosa tenemos que estar seguros, de que tanto tú como yo hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. Y entonces el plan se está desarrollando de una manera correcta. En segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, dice, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como el hombre aprobado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Y en esta noche yo ruego al Padre para que cada uno de los que estamos conectados en esta noche podamos, mis amados hermanos, desarrollarnos bajo la guianza del Espíritu de Dios en esa predestinación que Dios trazó en la preexistencia y que nosotros podamos aceptar la preordinación que Dios trazó para nuestra vida. Y por eso, Padre, en esta hora, mi Dios, yo vengo a poner a tus hijos, mi Dios. Yo vengo a poner a cada varón por nombre, a cada mujer por nombre, mi Dios. Por todo hijo tuyo que está conectado en directo o en diferido en esta transmisión. Yo vengo a tomar autoridad sobre toda esfera espiritual, mi Dios, donde están mis hermanos, Padre. Para que toda tiniebla, para que toda estructura del engaño, Señor, para que toda confusión, para que toda venda mágica, para que toda ligadura que te tiene atado a calabozos, que te tiene atado a tierras del olvido, a tierras de estancamiento, a tierras de confusión, a tierras de ceguera espiritual, en esta noche sean dispersas por la manifestación gloriosa de Cristo Jesús sobre tu vida, con el objeto de que tú hoy puedas tener lucidez, para que tú puedas a través del Espíritu conocer ese plan de preordinación, los métodos por los cuales Dios quiere que alcances y que desarrolles todo aquello que Él trazó en la preexistencia para tu vida. Porque Él es el Padre de los espíritus, porque nosotros somos hechura suya, porque nosotros somos espíritus asignados a un cuerpo, y en cuerpo humano fuimos adoptados, y a través del sacrificio de Cristo Jesús nosotros somos coherederos, y por los méritos de Cristo Jesús el Padre trazó en los lugares celestiales cosas maravillosas que quizás no has estado viviendo, que quizás no has vivido, que quizás ni te imagines de lo que vas a vivir, de la grandeza que Dios trazó para tu vida. Yo vengo a tomar autoridad sobre todo tropiezo, sobre toda estructura de las tinieblas que ha venido a poner tropiezo sobre tu vida, que se ha levantado como un muro, que se ha levantado como un antemuro para que tú no camines por donde tienes que caminar. Yo vengo en el nombre de Cristo Jesús a poner a Cristo Jesús como nuestro ariete, como el ariete que viene a despedazar, a desmenuzar todo muro que se ha levantado como obstáculo, a toda estructura del acechador del camino, a toda entidad que está bajo la operación del acechador del camino, esta entidad que es muy sutil, que es solamente una vez es mencionada en la palabra,
Pero el que acecha es aquel que te está hostigando, que te está poniendo obstáculos, que no quiere que tú encuentres esa preordinación, los métodos que Dios estableció para que tú desarrolles el destino que Él en la preexistencia destinó para ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, escrito está que tú enviarás ángeles para que nuestro pie no tropiece. Padre, yo desato el ministerio angelical para que sea quitado todo obstáculo delante del camino de mis hermanos, mi Dios, de mis hermanas. Padre, aquel que está extraviado, mi Dios, que hoy, Padre Santo, encuentre el camino, mi Dios. Padre, porque estoy seguro, mi Dios, que mis hermanos que nos ven, Padre, tus hijos, Padre, son vasijas predestinadas para honra y no vasijas predestinadas para deshonra o para ira. Por favor, Señor, mete tu mano, Señor, en cada vasija, Padre. Llénala de tu presencia, llénala de tu lucidez, llénala de tu revelación, llena a estas vasijas, mi Dios bendito, de lo que tú nos quieres mostrar, porque escrito está en tu palabra que las cosas, mi Dios, ocultas son tuyas, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Padre. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bendito y poderoso, por todo aquello que en esta noche, Señor, tú has despertado en nuestro espíritu, mi Dios. Quizás no es un mensaje, mi Dios, como los que mis hermanos están acostumbrados a recibir, Padre. Es un mensaje diferente, Padre, pero tiene mucho que ver con el plan, Padre, que tú trazaste para nosotros. Porque como leímos al principio, mi Dios, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29 y 30, porque a los que antes conoció, tú nos conociste a cada uno de nosotros, mi Dios. También los predestinó, tú nos predestinaste para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de tu Hijo, para que Cristo Jesús sea el primogénito entre muchos. Y a los que nos predestinaste, Señor, como está escrito, a nosotros también nos llamó en este presente, en esta noche, nos está llamando para que nosotros atendamos a esta predestinación. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En esta noche, ven, Señor, a seguir con ese proceso con tus hijos, mi Dios. Y yo declaro que en esta noche, Señor, tu extraña operación abarca a mis hermanos y a mis hermanas, mi Dios. Yo doy gracias por nuestra descendencia, Señor, porque la descendencia, Padre Santo, también está predestinada. Vengo a declarar en esta hora, Padre Santo, a todos aquellos que están preocupados por sus nietos. Vengo a trasladar una palabra para Melanie, para Gladys. Y vengo a declarar en el nombre poderoso de Cristo Jesús que aquel que en la preexistencia predestinó para este nuevo ser un plan, preordinó muchas cosas que nosotros en este momento no entendemos, pero que el Señor a través de eso se glorificará y glorificará a este bebé. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Padre, por todo aquel que está en circunstancias delicadas, gracias, porque tú estás ahí, Señor. Te alabamos, mi Dios. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, les agradezco mucho la atención. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Créanme que me siento muy gozoso de poder compartir la palabra. Me gusta compartir la palabra y gracias a Dios hoy lo pude hacer. Tengo dolor, tengo ardor, tengo molestia, estoy muy constipado, pero le doy gracias a Dios que Él me lo permitió y que el domingo nuevamente podré hacerlo nuevamente bajo las fuerzas de nuestro Dios. Quiero recordarle a los varones que el seminario de sanidad y liberación, restaurando el alma de los valientes, ya está en marcha.
está para el domingo 25 de enero del 2025. Para los varones, miembros de la congregación, es completamente gratis, incluye almuerzo. Y para nuestros invitados, si yo quiero invitar a un varón, pues, y no quiero que mi invitado pague, pues yo le pago la invitación a mi invitado, valga la expresión, y con eso pues automáticamente nos estamos asegurando de que todos participemos y de que todos podamos pasar un día bastante bueno, bastante confortante, bastante bendecido de sanidad interior y de libertad para todos aquellos valientes que estamos dispuestos a arrebatar el reino de Dios y su justicia. Por favor, les ruego que empiecen a apartar ese lugar y que pues nos apuntemos con el hermano Pavel. Él es el encargado de llevar el control de los que vamos a participar, y por favor, mi amado hermano, no se pierda esta oportunidad. No los quiero aburrir más. Que el Señor les bendiga. Les envío un fuerte abrazo, bendiciones. A mi esposa le envío un beso y un abrazo, y le digo que ya en unos minutos estaremos partiendo para casa. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.